Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a la segunda sesión en línea programada para el día de hoy. Es así como estaremos hablando de análisis financiero. Adicionalmente, estaremos desarrollando una evaluación sobre conocimientos de los aspectos de análisis financiero y también tendremos la participación del foro respectivo. Como siempre, entonces, iniciamos ingresando al espacio que ustedes tienen previsto para el proceso de formación, que es la plataforma Sena Territorium NLA. Le damos clic en análisis financiero o en el visor y lo lleva a el espacio correspondiente al menú. En el menú de herramientas, para esta actividad, siempre nos dirigimos a contenido del curso. Al darle contenido del curso, nos lleva directamente al espacio que tiene que ver con proyecto. Le damos en proyecto y nos dirigimos a la actividad correspondiente, que es actividad 2. Como siempre, es importante conocer la guía de aprendizaje, la cual ya he descargado por si de pronto alguna inconveniente se presentaba. Le damos clic en guía de aprendizaje y le damos clic en descargar guía de aprendizaje. Al descargar la guía de aprendizaje, nos dice guía de aprendizaje RAP 2. RAP es resultado de aprendizaje de la semana 2. Vamos a descargar igualmente el material de formación. Le damos clic en la carpeta material de formación y en el archivo correspondiente al material. Recuerden que hay una versión multimedia, que es aquella interactiva, que pues obviamente demora un poco más la carga en los procesos de conexión a internet, que a veces se ponen lentas. Es mejor hacer el proceso de descargable, y nos activa una página emergente y nos lleva al material correspondiente a la semana 2. Entonces ya este material lo vamos a ver a continuación. Igualmente tenemos el espacio para el desarrollo del foro temático o un material de apoyo 2, el cual pueden ver documento contabilidad básica de indicadores, indicadores de liquidez fundamentales para la evaluación y la gestión financiera. En foro temático, la carpeta nos lleva al espacio del foro, en donde podemos darle clic al foro y nos llevará para responder a las preguntas: ¿cuál es la importancia de calcular los indicadores financieros y quiénes requieren los resultados e interpretaciones de dichos índices? Entonces, da clic para participar del foro. Está la prueba de conocimiento, en la cual le damos clic en la carpeta y para acceder a la prueba le damos en el archivo correspondiente. Recuerden que aquí nos indica que hay uno de uno, un archivo. Aquí estaríamos ingresando a ver la evaluación. Entonces, ahora que veamos el material, podemos hacer el proceso de la evaluación. Y ahí el taller, en la carpeta del taller, está el enlace para cargar el taller de la evidencia de los estados financieros, que igualmente vamos a tratar de desarrollarlo en la presente actividad. Entonces vamos con la guía de aprendizaje. Como siempre, la guía de aprendizaje tiene tres partes. La primera, que es la introducción. La segunda, que tiene que ver con la identificación, es decir, que estaremos desarrollando el resultado de aprendizaje, interpretar herramientas financieras para la toma de decisiones relacionadas con la operatividad del negocio. Recuerden que ustedes van a ser certificados en la competencia analizar los estados contables y financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización. Como siempre, las guías son 10 horas que corresponden a un compromiso de ustedes de participar como mínimo 2 horas diarias visitando la plataforma, o algunos que desarrollan sus trabajos el fin de semana, que implica desarrollar la actividad el fin de semana. La primera parte tiene que ver con unas actividades previas, que es responder a unas preguntas de reflexión que no hacen parte del foro, sino que hacen parte de una socialización que ustedes al interior pueden hacer. ¿Qué importancia tienen los indicadores financieros para el dueño de la empresa o negocio?
y qué consecuencias afrontaría las empresas al no contar con un sistema de información contable. Entonces, el primero de ellos, pues, tendría que ver con que los indicadores, como su nombre lo indica, son monitores que le permiten al empresario o a cualquier persona interesada en observar un estado financiero visualizar la situación económica de la organización comparada con sus procesos al interior de la misma, ¿sí? Si ustedes se montan en un vehículo, cualquiera que sea, moto, motocicleta, eh, perdón, moto, vehículo, carro, ¿cierto? Camión, ellos tienen unos indicadores. El primero que debo ver es el del combustible, ¿cierto? Tendría que revisar yo el indicador del combustible para saber, pues, qué tanto combustible tengo y, dependiendo del combustible, hasta dónde podría yo llegar. Ya hay unos vehículos que indican cuánto kilometraje posiblemente podría recorrer con esa gasolina que se encuentra en el tanque. Entonces hay unos dispositivos que dicen, con el tanque lleno podrá recorrer, qué sé yo, 400, 350 kilómetros en promedio, ¿cierto? Y adicionalmente le dice el consumo promedio dependiendo de la velocidad con que ande en el vehículo, ¿sí? Entonces, ahí también, esos son indicadores. Otro indicador podría ser el nivel del agua, ¿cierto? La temperatura. Otro nivel, el líquido de frenos. Entonces, todos esos indicadores van a permitir afrontar con éxito el desarrollo de la organización y obviamente su actividad empresarial. Entonces, por eso existen los indicadores de liquidez, de endeudamiento, de rotación y obviamente de utilidad en alguno de ellos. Entonces, si yo quiero saber la calidad de mi cartera, si soy una empresa que da ventas a crédito o es una empresa, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito, un banco, una corporación que se encarga de la actividad de cartera, pues necesito ver, además de la cantidad de dinero que está colocada, es decir, las cuentas por cobrar en obligaciones hacia esos clientes, que esos clientes me adeudan, la cantidad, o sea, qué porcentaje de mi activo está en manos de esos clientes, es decir, también debo conocer cuál es la recuperación que esa cartera me genera en un momento determinado y cuál se encuentra muy posiblemente en riesgo, ¿cierto? Entonces es importante como analizar ese indicador que le indica, le dice a uno, bueno, va bien o debe mejorar. Si tengo mucho dinero en manos de terceros, pues lo que implica es que mis activos están en manos de terceros y que en un momento determinado, como la situación de pandemia que se vive y que haya un cese de pagos, pues no habrá cómo recaudar esos procesos. Si tengo mucho inventario de algunos productos que tienen baja rotación, pues igualmente no voy a conseguir los recursos suficientes para poder sostener la empresa. Entonces, de esos inventarios, debo estar muy pendiente para poder hacer una salida y venta de esos productos. Eh, con respecto a la pregunta, ¿qué consecuencias afrontarían las empresas al no contar con un sistema de información contable? Pues primero que no va a poder tener un monitoreo permanente de la situación de la organización. Entonces, importantísimo en el sentido de que esta información, unido a los indicadores financieros, me permiten a mí tomar decisiones. Si en un momento determinado lo que hago es ir a la buena de Dios, como se dice comúnmente, pues Él me puede ayudar, pero es mucho más importante si cuento con un sistema de información contable. Adicional, la parte legal de no llevar una contabilidad, pues el Estado me sancionaría con obviamente multas por no cumplir con el deber de llevar contabilidad y pues obviamente soportar los procesos que tiene que ver con la tributación en nuestro país de la DIAN. Participar en el foro temático.
Entonces, este foro temático no es calificable, sin embargo, pues es importante que ustedes lo revisen, lo analicen, y tiene que ver con dos preguntas relacionadas con la pregunta inicial de motivación. ¿Cuál es la importancia de calcular los indicadores financieros y quiénes requieren los resultados e interpretaciones de dichos índices? Entonces, ustedes podrán, a través del material y a través de la experiencia y obviamente de la búsqueda de información, encontrar que los estados financieros, los indicadores financieros, son importantes porque son el complemento del análisis de los estados financieros que la organización presenta en un momento determinado. Valga indicar que los indicadores son estáticos, ¿cierto? Es decir, se hacen en un momento determinado. No son dinámicos, o sea, en el sentido de que permanecen en el tiempo, sino que cada vez que se arrojan los resultados de los estados financieros, debo calcularlos. De ahí que importante tener una herramienta que me permita a mí. De hecho, ya los software contables traen los procesos de indicadores financieros de acuerdo a la formulación que se tiene y que es una formulación sencilla que se hace principalmente en Excel. Entonces, los programadores de los software contables ya pues conocen y han sido capacitados en cuanto a la formulación para hallar los indicadores financieros y automáticamente el sistema lo arroja. Entonces, la importancia de calcular los indicadores financieros es que me permite hacer un análisis financiero muy real de la empresa en un momento determinado. ¿Para qué? Para cruzar esas variables y poder determinar si la organización, pues, con respecto al mercado, con respecto a sus finanzas y con respecto a sus presupuestos, está acorde a lo que muy bien pudiera desarrollar en un momento determinado. ¿Y quiénes lo requieren? En la parte de los resultados, los dueños de la organización, las empresas a las cuales yo solicito préstamos, las bancas, ¿cierto? Igualmente al Estado, el Estado también, por ejemplo, cuando se va a hacer una licitación, se va a participar de un concurso estatal, hay algo que se llama RUP en las cámaras de comercio, Registro Único de Proponentes. Y dentro de este registro único de proponentes están los resultados de los estados financieros. Están toda la información financiera, balance general o estado de la situación financiera, estado de resultados y algunos indicadores que considera importante el Estado para poder contratar. Valga indicar que pues ese es el óptimo, ¿no? O sea, hoy vemos muchas situaciones de irregularidades, como el caso de Mintic, pero que pues no es la generalidad en el sentido de la contratación estatal. Entonces, ¿por qué se requieren? Para poder conocer la situación de la empresa, valga indicar, en un momento determinado, al cierre de un periodo contable. Pero el estado financiero, de una vez realizado, lo puedo analizar. Es decir, si hoy, 21 de septiembre, al mediodía, quiero saber cómo está la situación financiera de la empresa y el análisis financiero, lo que hago es un cierre contable en el software me emite los indicadores financieros y hago el análisis. Es decir, lo puedo hacer siempre y cuando haya un cierre contable. La prueba de conocimiento, vamos a verla más adelante. Y para esta semana tenemos el análisis vertical. El proceso de análisis de los estados financieros me permite a mí hacer un análisis eh, que decimos estático, ¿cierto? Es decir, comparar las cifras con el valor total de los activos o el valor total del pasivo y patrimonio, que es la misma cifra, con cada una de las cuentas que integran el balance. Entonces yo les envié un archivo en Excel que le permite a usted, pues obviamente le facilita este trabajo. Entonces, de los activos corrientes, que son 238.5 millones,
¿cierto? ¿Qué porcentaje es de los activos totales, ¿cierto? Entonces lo que hago es dividir 238.5 en 403 y me da el peso porcentual, ¿sí? Cuando decimos peso porcentual es el valor de participación de ese activo en el total de activos. Igual con los pasivos corrientes, con los pasivos. Yo pudiese tomar dos análisis financieros vertical, ¿cierto? Uno, saber del total de pasivos cuáles son los que tienen mayor peso en ese pasivo. Entonces lo que haría no es el análisis vertical normal, ahora lo miramos en el Excel, pero me da una luz en el sentido de decir cuál es el mayor volumen de pasivos que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes le debo? Yo le debo a otros acreedores, ¿sí? 60 millones de pesos. Le debo a proveedores a terceros, 105 millones. Es decir, que aquí hay 160 millones de pesos de los 234 totales. Entonces, debo tener mucho cuidado en saber estos otros acreedores, qué plazos tengo, ¿cierto? Para pagar en este periodo, porque mire, cuando hablamos de pasivo corriente, es que debo pagar antes del 31 de diciembre de la elaboración de este balance, ¿sí? Estos pasan a la vigencia siguiente, ¿cierto? Entonces, estos pueden esperar un poco más, pero ¿cómo estoy para pagar los préstamos a corto plazo? Que ahí están los índices de liquidez. Igualmente hay un taller dentro de ese mismo punto que es calcular la prueba denominada prueba ácida, el indicador denominado prueba ácida, que es un indicador de liquidez, que corresponde a saber con cuánto cuento en el activo corriente, descontando la cifra más significativa del balance dependiendo del desarrollo del objeto social de la organización. Es decir, si yo vendo productos terminados, pues el mayor volumen será mis inventarios. Pero si soy una empresa que genera cartera, como decíamos, una cooperativa, ¿cierto? De ahorro y crédito, un banco, una empresa de préstamos, o mi cartera eh, es importante. Yo no tengo inventario, sino que lo que hago es, por ejemplo, un almacén de electrodomésticos que da crédito, ¿sí? No tienen inventario porque ellos, el proveedor les suministra el electrodoméstico y ellos lo venden. Lo que hacen es recuperar esa cartera. Entonces, colocamos un ejemplo, IBG a nivel nacional, no tanto pesa el inventario, creería yo, sin trabajar en IBG, sino la cartera que genera que le da la liquidez correspondiente. Entonces, a ese activo corriente le resto la cifra más significativa de ese activo del desarrollo del objeto social y lo divido sobre lo que debo también, es decir, mis pasivos corrientes en ese año. Y me dará la prueba de ácida. Entonces lo que dice es, sin contar el inventario o las cuentas por cobrarla o la cifra más significativa que tengo para responder con las obligaciones a corto plazo. Entonces es un ejercicio que lo estaremos desarrollando más adelante. Dentro del material, pues está la Profesor, información. discúlpeme. Sí, Buenos días. buen ¿Y día. en las empresas de servicios cómo sería? En las empresas de servicios tendría que, si genera algún tipo de cuentas por cobrar de esos servicios, entonces, por ejemplo, una empresa de transportes, ¿cierto? En la empresa de transportes lo que hace es, ellos recaudan directamente los costos de los servicios. Entonces, por ejemplo, una universidad, en este caso, la universidad apertura el semestre, ¿cierto? El número de estudiantes que debe tener para ese semestre y que genere punto de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante, eh, es de tantos por programa. Entonces, por ejemplo, dice, el programa de administración de empresas de la Universidad X debe tener 375 estudiantes para el punto de equilibrio. ¿Sí? Tengo 500, entonces ya tendré una utilidad. Pero resulta que de esos 500 estudiantes, algunos ingresan con matrícula cero, ¿sí? En el sentido de
de que el Estado es el que va a garantizar ese pago. Cuando el Estado le pague, ¿cierto? Va a entrar a caja ese dinero, le va a dar liquidez. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Buscar recursos para pagar nóminas, servicios públicos, mantenimientos y otros, y esperar a que efectivamente le llegue el recurso. Entonces ahí tendría las empresas de servicio muy en cuenta las, los clientes o esas cuentas por cobrar de esos recursos. La empresa de transportes, pues cuando yo compro mi tiquete, de una vez va a la caja de la empresa. Sin embargo, si compro ese tiquete aéreo anticipado, es decir, hoy lo compro para viajar dentro de 3 meses, a ello le genera un ingreso recibido por anticipado que corresponde a un pasivo, más no un activo, ¿cierto? Ingresa a bancos, pero se le genera el pasivo. Entonces, por lo tanto, ese dinero ya no hace parte de la liquidez, sino que precisamente genera ese pasivo. Lo descuento directamente en esa parte. Pero si recibo directamente el dinero y la persona viaja, pues ingresa a caja y queda la liquidez y ya se prestó el servicio. Entonces tendría que revisarse muy bien en las empresas prestadoras de servicios, asesoría, servicios públicos, servicios de comunicación y otros, es igualmente la cartera que se genera de esos servicios prestados y que no son pagos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una empresa de servicio de acueducto genera 1.000 millones de facturación y no le pagan sino 700 millones. Hay una cartera que se va quedando de 300 millones de pesos que debo recuperar. ¿Qué debo hacer? Suspender el servicio. ¿Mm? Pero en algunas ocasiones, porque el Estado no lo permite, es un servicio básico y no podría suspenderle el suministro de agua a una persona que tiene una familia, que es de estrato tal, tal, tal. ¿Qué tiene que hacer? Iniciar un proceso de recuperación y acuerdo de pago de esa cartera. Entonces, creería que en las empresas de servicios públicos, de las empresas de servicios en general, es qué porcentaje del servicio prestado queda por cobrar. ¿Resuelta la inquietud? Gracias. Muy Sí, bien. señor, muchas gracias. Entonces, aquí dentro del material tenemos algunos elementos que le ayudarán a hacer el diagnóstico financiero. ¿Sí? Por ejemplo, la rotación de inventario, la razón corriente, el capital de trabajo, los indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento y otros indicadores. Valga indicar que para hacer un análisis financiero, en este caso tendríamos el análisis vertical y horizontal. El análisis vertical me da una cifra estática, ¿cierto? Es decir, un comparativo entre el total del activo con las cuentas que integran ese activo. Total de pasivo y patrimonio contra el total de las cuentas que integran ese pasivo y patrimonio. Pero ahí puede hacer una variante, que la que yo le digo ahora, de analizar verticalmente el pasivo. ¿Sí? Para poder hallar los indicadores financieros o los índices financieros, debo tener dos periodos, es decir, un periodo base y periodo actual. Periodo base es el anterior, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si va a comparar 2020 con 2021, el año base sería el 2020 con respecto al 2021. Y ese me da ese indicador. ¿Sí? O también lo pueden hacer en el balance presente, ¿sí? Que es algunos indicadores no necesitan tener comparativos, sino que se compara dentro del mismo balance, como el que tenemos en ese caso de la prueba ácida, que es del mismo periodo. Pero podría hacerlo, ¿cierto? Comparativo entre la prueba ácida del año anterior con respecto al año siguiente. Entonces, ahí está el material, lo pueden ustedes analizar más detenidamente. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con mucho gusto lo pueden hacer a través de el foro de dudas e inquietudes. Vamos entonces con la otra actividad que tiene que ver con, dentro de las evidencias, teníamos la prueba de conocimiento. De la prueba de conocimiento vamos
a la carpeta, le damos clic en el archivo y vamos a ver evaluación. Por acá lo puedo desarrollar. Me dice que si deseo hacer la evaluación en una ventana nueva, le doy clic en el cuadrito y me lleva a la página correspondiente a la evaluación, ¿cierto? Vemos acá que son dos páginas, ¿cierto? Página 1, página 2. ¿Sí? Entonces, para que cuando miremos la resolución de las preguntas. La primera pregunta tiene que ver con razón corriente, ¿cierto? La segunda me indica que no es una razón de endeudamiento, ¿sí? Hay una respuesta, una pregunta de falso y verdadero. Se puede decir que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar fondos suficientes para cubrir compromisos a corto plazo. Y ustedes responderán si es verdadero o falso. No pertenece a una razón de liquidez y el índice es el resultado de establecer la comparación numérica entre las cifras correspondientes a las cuentas de un mismo estado financiero, ¿cierto? Puede ser de un mismo o diferente estado financiero. En este caso es, ustedes mirarán la respuesta correcta. Y le debo dar siguiente para las otras dos preguntas. 6. Se puede decir que hay dos métodos financieros, uno estático y otro dinámico, que es lo que venimos hablando. Y el análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar, ¿cierto? Análisis horizontal y cualitativo, verdadero o falso. Y le da enviar. Cuando le da enviar, él le dice que ha respondido tantas preguntas de tantas y lo quiere hacer. Entonces usted dirá aceptar o cancelar. Esta actividad la puede desarrollar las veces que sea necesaria. Cuando le da y no lo aprueba, ¿cierto? No saca las 7 preguntas correctas, pues lo que hace es volver otra vez a la evaluación, ¿cierto? Aquí, reactivar evaluación, y obtuve 0 puntos porque no tuve ninguna respuesta. Dice reactivar evaluación, aceptar, bueno, aquí hay error, o vuelve otra vez a la prueba de conocimiento, ver evaluación, continuar, y él le vuelve a cargar la evaluación, ¿sí? Las veces que sea necesario, ¿correcto? Entonces, de esa manera dan respuesta a la prueba de conocimiento. El foro, como ya han venido ustedes desarrollando el foro social que hicieron, vamos al foro, ver foro, lo lleva a la página correspondiente al foro respectivo. Recuerden que no es calificable, pero es importante que lo tengan en cuenta y lo realicen. Vamos, la importancia de los estados de los índices financieros, que es el foro que nos está en este momento indicando que debemos hacer, ¿sí? La importancia de los indicadores de los índices financieros. Le damos responder y al responder lo que puedo hacer es dar las respuestas a las preguntas en la caja de texto, ¿cierto? Quiere activo texto enriquecido, que queda como un Word. Aquí da la respuesta. E igualmente da su respuesta. Y le da responder. Si lo ha hecho en un archivo de Word, ¿cierto? PDF además, puede adjuntarlo. Entonces le dice adjuntar archivo, busca el archivo correspondiente, le da abrir y él lo adjunta y le dice responder. ¿Sí? Ha cargado con éxito y aquí están las respuestas, así como lo hizo Miguel Andrés y Lina del Carmen. Ya lo habíamos hecho antes esta observación. Se me ha quedado el tema del foro antes. Y lo envía y será revisado, se hará el comentario correspondiente, ¿cierto? En cuanto a Lina, correcto aporte con buena información financiera, podemos emitir eficientes indicadores permitiendo tomar correctas decisiones para el crecimiento de la compañía. Entonces, ahí está la retroalimentación del foro. No es calificable, si quieren lo pueden desarrollar o no. Y vamos entonces con el taller de análisis financiero. El taller es una evidencia, vamos
a ver evidencia y le llevará a un enlace el cual debo cargar la información financiera. ¿Sí? Debo cargarla. Aquí no podría, bueno, en caso de que lo copie y lo pegue, podría llevarlo en ese espacio, pero lo mejor es hacerlo y llevarlo como un anexo, ¿correcto? Entonces vamos a abrir el anuncio donde les envié el taller. Entonces aquí dice, bajo esta información, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿correcto? Aquí está el enlace para evidencia, que es lo que le digo. Sin embargo, a ustedes les aparece igualmente un espacio como una caja de texto donde podría adjuntar el archivo correspondiente. En el anuncio que les hice correspondiente al inicio de la semana 2, ¿cierto? De la apertura de la semana 2, está el archivo para análisis vertical. ¿Qué debo hacer? Darle clic en el archivo, guardarlo en mi computador, ¿cierto? Para abrirlo y luego abro el archivo. Cuando ya descargue, el archivo lo abrimos, me lleva al Excel y ya en el Excel es mucho más fácil hacer la operación. Sin embargo, ustedes pueden hacer la operación manual, ¿sí? Entonces aquí ya está la información dada en pesos. Si ustedes abren aquí, este es el que está en la planilla, ¿cierto? En la plantilla, perdón, enviada 2.5. Lo que hago es multiplicar por millón y lo convierto en pesos colombianos. Aquí está en millones de pesos, 2.5 millones, ¿cierto? Lo que hago es convertirlo en pesos colombianos. Muy bien. Teniendo la información, vamos a ver el valor porcentual, ¿cierto? O el análisis vertical, ¿correcto? Aquí ya está dado en porcentajes, o si no le digo porcentaje, ¿cierto? Porcentaje, o le doy toda la columna y le digo que el resultado me lo dé en porcentaje. ¿Cuántos decimales? Que sean 2, ¿listo? ¿Qué voy a tomar para el análisis vertical? Le digo la cifra que voy a analizar, en este caso bancos, y la divido para el total de los activos. Es decir, qué porcentaje del total de activos es la cifra bancos. Aquí me dice que es el 1.07, ¿cierto? Igual tomo deudores dividido para activos, me da el 8.07. Para no ser uno a uno, entonces lo que hago es tomo y amarro, que dice en Excel, ¿cierto? El denominador, que es la cifra que permanece constante, y la cifra que es variable es el numerador, ¿sí? Entonces aquí al tomar el numerador como variable y el denominador como fijo, lo que hago es sencillamente copiar. Profe, qué pena, Total de activos. Señora. Dice que total de activos, pero lo coges con el total de pasivos. No entendí ese pedazo. Total activos, total activos, total activos. Lo dividió fue con el total de pasivos, me parece. Ah, muy bien. Entonces, ojo con las cifras, ¿cierto? Ojo con las cifras. Porque entonces, mire, aquí me da que el 101, aquí me dio el 172. No puede ser cierto, ¿cierto? Si una cifra genera este tipo de situaciones, pues obviamente debe dar el total de activos 100%, ¿sí? Ahí ya me hubiese podido detectar el error gracias a la compañera que estuvo pendiente. Entonces, la cifra que voy a tomar es la E24. Entonces, vengo acá y le digo, no es E40, ¿cierto? Sino E24. Al darle E24, vuelvo otra vez y le digo
copiar, ¿cierto? Y aquí puedo copiarlo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma cifra, total pasivo y patrimonio, que el total del activo, ¿sí? Entonces ya ahí no tengo que hacer doble trabajo, sino que borro las cifras que corresponden a cero. ¿Sí? Y 100% de los activos, 100% pasivo y patrimonio. ¿Cuál es el análisis que debo hacer? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, mire, esta empresa tiene el 29.03 en cuentas por cobrar, inventarios el 20.22. A pesar de que es una empresa que vende electrodomésticos, ¿cierto? Y demás, pues tiene una cartera, ¿sí? Entonces, ojo con revisar. Aquí podría yo revisar el tema de tomar las dos cifras, ¿sí? Inventarios y cuentas por cobrar, haciendo el análisis de cuáles son las cuentas por cobrar que tengan que ver con la venta de mercancías, ¿sí? Y hacer la prueba ácida en este caso, ¿sí? O sea, para si tuviera que hacer un análisis. El 59.18% de los activos son corrientes, es decir, se creería, ¿cierto?, que se convierten en dinero efectivo en el presente año, ¿sí? Los bancos no tienen problema porque es la plata que tengo, ¿sí? Los deudores, revisar la calidad de esos deudores, lo mismo en las cuentas por cobrar y la rotación del inventario, ¿cierto? Sería muy importante revisar qué efectivamente de estas cuentas me da la liquidez. Y los activos fijos, pues, están disponibles para la empresa en desarrollo de sujeto social. No tiene otros activos a largo plazo, ¿cierto? Todos son corrientes, es decir que su cartera generalmente la tiene a menos de un año. En los pasivos, debe a terceros el 26.05%, 105 millones de pesos. Es decir que con las cuentas por cobrar podría pagar esos proveedores tanto nacionales como a terceros, ¿cierto? O sea, le da deuda a quienes le suministra la mercancía y podría pagar con las cuentas por cobrar y obviamente el inventario. Cuando es inventario en consignación, no se registra en inventarios, ella va a cuentas de orden, ¿sí? O sea, no se registra porque no es propiedad de la empresa, entonces lo que hace es que es un proceso independiente, ¿sí? Algunas empresas hoy toman la opción de generar mercancías en consignación, pero no se deben llevar como inventario. Se debe llevar aparte, obviamente sí el control correspondiente al inventario, pero no hacen parte de los activos. Entonces, en este momento deudaría 205 millones, 50.87 con un 59.18, es decir que prácticamente los activos corrientes, cerramos micrófono por favor, los activos corrientes prácticamente son casi que iguales a los pasivos corrientes. Si había una prueba ácida, podríamos revisar que no tendría el suficiente liquidez para pagar esos pasivos corrientes. Sin embargo, tiene, mire, obligaciones financieras a largo plazo, ¿sí?, que corresponden al 7.20. Del total de activos, la empresa le adeuda a terceros el 58.06%, que tendría uno que revisar si trabajar con la plata de terceros, pues a veces, como se dice, trabajar con la plata del mister, ¿cierto? Es bueno. Sin embargo, ¿qué costo podría tener? Y aquí hay un soporte fundamental que son las reservas y la utilidad neta, que corresponden al 32%, ¿cierto? Casi 33%, que soporta esos pasivos, pero el capital tan solo es del 8.06%. Es decir, que en un momento
de liquidación, no tendría sino 32.500.000 para responder, porque estas reservas y esta utilidad neta pues corresponde a cifras que no se tienen en la liquidez, sino que se tienen en cifras contables. Entonces, valga apreciar que tiene el 41.94% para responder por los activos. Entonces, alguien podría decir, es un capital riesgoso. Yo creo que debería tener en el patrimonio un 60-70% de una entidad financiera que diga que hacer este análisis y no tener endeudamiento, porque además se va a endeudar con nosotros. Les decía que podría yo analizar igualmente los pasivos, ¿cierto? Entonces lo que hago es el pasivo dividido para el total de pasivos. Desde esos pasivos le agrego la columna porcentaje, los decimales. Esta cifra, ¿sí?, me va a decir a mí de lo que debo, ¿cierto? ¿Dónde es que más debo? Entonces voy a tener mucho cuidado con estos proveedores a terceros, ¿sí?, que son el 44, y los otros acreedores. Entonces lo puedo colocar en amarillo, ¿sí?, en donde indico que estoy debiendo del pasivo total a terceros. Debo analizar si estos terceros han sido pagados de manera regular o estoy en mora. Y estos otros acreedores, si efectivamente también ando pagando bien, ¿sí?, en el sentido de que la moralidad comercial implica tener recursos suficientes para poder pagar en un momento determinado y que no quede, en el caso de las entidades financieras, aquí las obligaciones financieras no hay a corto plazo, obligaciones financieras a corto plazo, tenemos 12.500.000, ¿cierto? 17.500, me envían un reporte negativo a las centrales de riesgo. Sin embargo, los proveedores, lo que hacen ellos es suspenderme los envíos y tendrían en un momento determinado poco inventario para generar mis ventas. Hoy, en estos días, ayer salió la noticia para los caleños, ¿cierto?, principalmente el Valle del Cauca, la noticia de la 14 que cierra sus puertas por esta razón, ¿cierto? No hubo liquidez para pagar a los proveedores no no volvieron a suministrar mercancías. Si usted iba a la 14 encontraba estanterías prácticamente vacías o con mercancía repetida, ¿cierto?, para llenar los estantes. Reducción de los espacios de atención. Aquí en Neiva tenían dos pisos en un centro comercial, luego se redujeron a uno y luego prácticamente a una cuarta parte de un piso, ¿sí? Entonces prácticamente no había nada que comprar. Algunos de pronto también están hablando de justo y bueno, que uno va a algunos justo y bueno y no encuentra sino mercancía repetida, ¿sí? No hay variedad de mercancía, entonces también andan en una situación muy posible que no tengan, los proveedores hayan suspendido el suministro de mercaderías y por lo tanto no habría que vender. Es como cuando usted va a una tienda y lo único que encuentra es la estantería llena con papel higiénico, jabones y otros productos que lo que hacen es volumen, pero no encuentra otros elementos. Entonces, ojo con esa visión, ¿cierto? Va a un almacén y no encuentra mercaderías para comprar. Entonces, es un indicador que la empresa va a regular. Obviamente hay excepciones, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que hoy todo lo venden en línea, ¿cierto?, que es el inventario cero, ¿cierto?, just in time, justo a tiempo, que lo que indica es que en la medida que yo voy vendiendo, así mismo voy pidiendo. Los computadores Dell iniciaron de esa manera, ¿sí? Yo pedía el computador con X características, me lo ensamblaban y al transcurso de unos días me lo enviaban. Ahora hay ventas anticipadas, ¿sí? Es decir, lanzo un modelo, lanzo un producto
compro el producto y al cabo de X días, 30 días, 60 días, lo que sea, me llega el producto a la casa. ¿Sí? Con esos acuerdos se compra el producto. Hay unos vehículos que en estos momentos se están vendiendo y se entregan dentro de 6 meses y la gente los está comprando. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de información porque sería pago anticipado, ¿cierto? Me da liquidez, pero igual me genera pasivos corrientes. Y pues, lo peor es que pueda suceder que yo pague anticipadamente y no me entreguen el producto. ¿Sí? En este caso tenemos las constructoras en China, ¿cierto? También es una noticia internacional y que también ha sucedido en nuestro país, ¿no? Constructores que inician, le hacen los lanzamientos de unas excelentes ofertas en espacios, ubicación, terminados y demás respecto al costo, pagan las cuotas iniciales, pero después no aparece el negocio. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es importante revisar y hacer estos análisis. Hay una cooperativa en la ciudad de Neiva, la cual pues no hay ningún inconveniente de consultar los estados financieros y vamos a revisar de pronto si alcanzamos a abrir la memoria del presente periodo de consultar estados financieros. Igualmente ustedes lo pueden hacer a través de Google, ¿cierto? Estados financieros. Financieros. Hernández, por decir algo, a ver, también. Banco Pichincha. Aquí hay un estado de resultados. Ya está aperturando Cofa Cenepa como para mirar un ejercicio real. Aunque estos también son reales, ¿no? O sea, cualquier información que usted tenga de un balance la puede analizar sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Entonces, Cofa Cenepa, Banco Pichincha, primero que salgamos a ver. Aquí Banco Pichincha me dice que los estados financieros, ¿qué información me arroja? Entonces aquí está Banco Pichincha, la situación financiera del 2019-2018, ¿cierto? Las cifras están en millones de pesos colombianos, es decir, se debe leer 267.578 millones. ¿Sí? Están auditados, está el estado de resultados. Bueno, no hay un análisis financiero. Podría tomar usted un balance y hacer el análisis correspondiente y determinar la información. Aquí vamos con la cooperativa, vamos con memorias. Y podemos ver en la memoria, ¿sí?, la información financiera. Esto como para ampliar un poco. Aquí tiene la información correspondiente al año 2020. Y por acá abajo es el Parque de San Agustín. Los invito a que conozcan el departamento del Huila. Tenemos Desierto de la Tatacoa, Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad. Aquí está la información financiera. Aquí tiene el análisis vertical, ¿sí? Entonces aquí lo pueden ver de la información de Cofa Ceneiba. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el activo corriente, el 22.25%, esta cifra de 3.765 millones, es cartera, crédito con garantía personal. ¿Sí? Entonces,
una cifra bastante alta. Y el fondo de liquidez, 3.578. Aquí le da liquidez y esta cartera. Aquí debe haber el deterioro de los intereses y el deterioro de el crédito de consumo. Es decir, que aquí hay 175 millones de pesos que prácticamente están en riesgo de estos 3.765. Y hay a largo plazo 400 millones que igualmente están en riesgo. Es decir, que hay más de 500 millones de pesos que presentan deterioro de la cartera. Entonces hay que tener mucha, el 2.31%, el 2.31 más 13 más 9 más 0.9 más el 3%, más del 3% de la cartera está en riesgo, ¿sí? Del activo, perdón. En el pasivo, ¿dónde están? Entonces, tiene un alto riesgo de que el pasivo se lleve la liquidez, son 7.826 millones de pesos, y aquí tendría 3.500 y 3.765, al activo corriente serían cerca de 7.200 millones contra 7.826. Estos CDT, certificados de depósito a término, como su nombre lo indica, son dineros de las personas que colocan a 30, 60, 90, 180 días, un año, ¿sí? Hasta un año. Entonces es riesgoso porque puede generarse un pánico financiero, las personas ir a reclamar los certificados, los depósitos de ahorro, tanto ahorro a la vista como ahorro a término y contractual, y aquí tendría una situación grave de liquidez la compañía. ¿Sí? No tiene pasivo a largo plazo, es importante tenerlo en cuenta. Y los aportes sociales, ¿cierto? Serían cerca de 5.000 millones de pesos que no alcanzarían para responder por esas obligaciones. Es decir, que en caso de que la situación sea grave en términos de liquidez, la empresa, los asociados podrían perder sus aportes sociales, ¿sí? En el peor de los escenarios. ¿Sí? Es una empresa que va muy bien en este momento, es la cooperativa de los empleados del municipio de Neiva, etcétera, etcétera. Aquí hay una información financiera. Aquí tenemos el análisis vertical, análisis horizontal, perdón. ¿Dónde pasó? ¿Qué se hace del año 2020 al 2021? Vamos a ver si me la deja acá. Vamos a darle la vuelta. A ver si lo podemos ver. Aquí está. Me volteó. Otra más. Otra más. Y aquí. Aquí la vemos. El análisis horizontal. ¿Sí? En el análisis horizontal vemos cómo el activo corriente el año 2020-2019 crecen los bancos en 253% del fondo y otras entidades, es decir, pues en el 2019 no había unos CDTs, el fondo de liquidez, o sea, pasaron de fondo de liquidez con la misma, prácticamente la misma cifra, no crece, los créditos crecieron en un 5.1%, ¿sí? El deterioro de la cartera, había que revisar, creció el 49.3%, estaba en 128, perdón, de 261 y pasó a 390, todas las cifras había que revisarlas, cómo es que crecen los activos y cómo crecen igualmente los pasivos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante revisar ese tema? Pues porque obviamente
me va a mí a permitir saber qué sucede de un año a otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces podrán revisar esta información. Yo de pronto, si quieren, se las remito las memorias, o las pueden conseguir en este enlace, ¿cierto? Voy a copiar el enlace en el chat para que ustedes ingresen y vean la información. Por ejemplo, este caso de la cooperativa, que es un caso real. Y podrán buscar toda la información de otras empresas y hacer el mismo análisis. Ustedes bajar la información, como vimos aquí, ¿cierto? De Banco Pichincha, podrán revisarlo en un momento determinado, llevando la información, digitándola en el Excel. Preguntas sobre las 3 actividades. Recuerden que el foro no es calificable. La evaluación, si tienen alguna duda, pues está el material. Sin embargo, si hay alguna pregunta que ustedes consideren que respondieron bien y que aparece como mal, me la hacen saber a través del correo electrónico con un pantallazo para verificar. Yo verifiqué las respuestas y están todas correctas. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, buenos días. Sí, Andrea. Entonces, la guía 2 va de hoy 21 hasta el 26 e incluye lo que es el foro calificable, el taller y la prueba de conocimiento. La prueba de conocimiento es calificable, el taller calificable y el foro no es calificable, pero pues lo pueden hacer. Ok, solamente incluye eso, ¿sí, profe? Estas 3 actividades, sí, señora. Ah, bueno, gracias. ¿Preguntas? Profe, otra pregunta. Sí. De la guía 1, lo único fue lo de ayer, el taller que se debió haber enviado hasta las 11:30, ¿cierto? ¿O había otra cosa que hacer en esa primera guía? Profe, sí, buenos días. ¿Cuándo podemos Entremos a saber la los actividad. resultados de la actividad que teníamos para enviar ayer? Estoy en proceso de calificación. El fin de semana siempre van a varias calificaciones. Sin embargo, anoche ya había hecho el proceso de calificación de todos. Y lo puede ver, ahora lo miramos en mis calificaciones, ustedes lo pueden ver, ¿listo? Entonces está el taller de estados financieros, ¿cierto? Que era elaborar un estado financiero donde el total del activo fuera 145 millones, utilizando la ecuación patrimonial, es decir, total del activo. Entonces, por ejemplo, aquí, este es 403 millones, ¿sí? Entonces, si yo digo que este sería más activos fijos, más activos corrientes, 403. Entonces, lo que tendría que hacer, si quiero utilizar esta plantilla, ¿cierto? Hago la sumatoria, autosuma de esto aquí, y hago autosuma acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Digo, total activos deben ser 145 millones, ¿sí? 145. Falta un 0. Listo. Les digo acá, bancos, 15 millones. Deudores, 23 millones. Cuenta por cobrar, 12 millones 500. Aquí ya me pasé 125, 12 500. Inventarios, 32 400. Otros activos corrientes, 1.500.000. 84 400. ¿Cuánto me falta? Más, menos, 60 600. Activo a largo plazo, entonces digo 20 200. Me faltan 40 400. Activos financieros, 26. Inversiones, 8 millones. Diferidos, 6 400.
6,400 y me da los 145 millones. Aquí ya tendría la parte de los activos. Igual hago con los pasivos, ¿cierto? Digo sumatoria. Digo sumatoria. Si quiero utilizar esta plantilla, puedo utilizar otra, ¿cierto? Sumatoria. Vuelvo otra vez y borro los datos. Y le digo que este es total pasivos, patrimonio. Aquí le digo que es pasivo a largo plazo, pasivo corriente. Y aquí podría yo iniciar los préstamos a largo plazo. Entonces digo que tengo 26 millones de pesos. 260, no, 26 millones. Y así sucesivamente hasta completar la ecuación patrimonial, ¿sí? Entonces que tengo una utilidad neta de 23 millones 500. El capital es de 49 millones 800. 99 300. ¿Cuánto me falta? Entonces hago la misma operación de acá, copiar. ¿Cuánto me falta para que el balance quede cuadrado? Control C, Control D, 45,700. Entonces reserva 0, ¿sí? Debo tener aquí proveedores nacionales 32 millones, por decir algo. Faltan 13,700. Entonces, proveedores 3,700. Ahí ya me pasé. Quedarían 10 millones. Y podría hacer unas obligaciones financieras a largo plazo. Listo, 145. Aquí ya está el balance que me pedían en la primera actividad. ¿Listo? Estado financiero. Y el estado de resultados igual. Ingresos por 120 millones. Y hago la deducción de los costos, gastos y me da una utilidad. ¿Sí? Es más sencillo. Entonces, esa sería la actividad de taller de estados financieros. También teníamos la prueba interactiva, conociendo los estados financieros, que recuerden que la prueba interactiva es ingresar acá, prueba interactiva, ver Scrum, eso es de la semana pasada, lo lleva a la página interactiva y automáticamente él me indica la calificación, o sea, la envía a la plataforma correspondiente. ¿Sí? Iniciar, le da la información correspondiente de la introducción, le damos clic, instrucciones, comenzar. Y recuerden que eran 10 preguntas, en las cuales yo tengo dos opciones durante todas las 10 preguntas de cambiar pregunta o eliminar dos opciones. Entonces, puedo empezar por cualquiera, ¿cierto? El inicio con la primera. Indique cuál rubro no pertenece al balance general. Entonces, activo, pasivo y patrimonio pertenece al balance general. La utilidad no pertenece al balance general. Pertenece, en este caso, a patrimonio, ¿cierto? Pero en este caso estamos haciendo referencia a que pertenecería al estado de ingresos. Entonces, no pertenece a utilidad operacional, entonces, por lo tanto, muy bien. Tomo otra pregunta. Digo, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico financiero? Entonces, digo, cambiar pregunta. Ya la eliminé, ¿cierto? Tomo otra, la misma 6. Digo, eliminar dos opciones. ¿Cuál estado financiero no es de propósito general? Sé que este sí, por lo tanto, el estado de liquidación no. Muy bien. Ya no tengo más preguntas más opciones por terminar, sino que debo empezar a responder correctamente. Aquí, en la sexta que decreto, el 2649,
y hasta terminar la evaluación. ¿Sí? Debo responder las 10 preguntas y las puedo hacer las veces que considere necesario. Y Profe, tenemos el blog, ¿sí? La profe, participación. ¿todavía se puede hacer o ya no? Sí, Está por ahí. claro, claro, claro. Sí, señora. Hasta el 12 de octubre todas las evaluaciones están, hasta el 8 de octubre están habilitadas. Y el blog, ¿cierto? Sería la otra actividad, que es ingresar a la página y es como participar en un foro, ¿sí? Sino que lo hemos denominado blog como una, aquí, diagnóstico financiero, aspectos importantes del punto de equilibrio, apalancamiento. ¿Sí? Aquí tenemos conociendo los estados financieros. El blog se llama diagnóstico financiero. Este blog no es calificable, dice, ¿no? Tampoco es calificable. Entonces únicamente serían las dos actividades correspondientes a la prueba interactiva y el estado financiero que acabamos de desarrollar, que pueden utilizar esa plantilla u otros. Aquí ingresamos diagnóstico financiero. ¿Sí? Aquí pueden dar la respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Respuesta. Publicar entrada. Al publicar la entrada, aparece aquí y obviamente tendrá el comentario correspondiente. ¿Sí? Listo. Aquí tendría un proceso de calificación en caso de que fuera calificable. ¿Listo? Entonces serían esas actividades de la primera semana, las cuales también pueden enviarla. De pronto indicará que se tendrá como es temporánea, pero no tiene un menor valor en la calificación. O sea, se califica con el 100% de la actividad. ¿Listo? La plantilla de análisis vertical la encuentra en los anuncios. Entonces ingresa a anuncios en la apertura de la semana 2. Aquí dice apertura, anuncio de apertura de actividad de semana 2. Aquí dice taller análisis de estados financieros. Con el siguiente balance general realice un análisis vertical. Archivo anexo. ¿Sí? Entonces, archivo anexo es este. Le da clic en el archivo y aquí lo lleva a el archivo correspondiente. El archivo está en blanco, ¿sí? O sea, en blanco en el sentido de que no tiene análisis todavía, y se hace de acuerdo a la formulación que les expliqué en el momento de, este ya es el que hicimos ahora, sale sin análisis vertical, ¿tá? Este es el que sobre este pueden trabajar y hacen la actividad correspondiente a la información de establecer el valor porcentual más la cifra correspondiente dividido para el total de activos y le da el porcentaje respectivo. ¿Listo? Así funciona el tema del análisis financiero. ¿Más preguntas? Este es el que tenemos que entregar para esta semana, ¿sí, profe? Correcto, sí señora. El Y cual para queda saber los grabado. resultados personales, para Entonces saber los los resultados resultados personales del pasado. ingresan ustedes aquí centro de calificaciones. Sin embargo, ustedes les llega un mensaje donde dice del comentario de cada una de las actividades. Entonces ingresa Ok, a profe. mis calificaciones y en Sí, señor. calificaciones le da actividades y aquí le va a aparecer una A. ¿Sí? Por ejemplo, Lady envió el resultado 4 o por ejemplo a veces responden una parte en el resultado, por ejemplo, hacen la evaluación pero no hacen la actividad o hacen en el caso hacen la actividad pero no hacen el scrum, entonces por eso está no calificada porque no está completa. ¿Sí? Tiene el 25%, pero no está completa. ¿Sí? Aquí hay dos resultados que dicen que es la evaluación y dos blogs. ¿Sí? Entonces, aquí hay que hacer estas dos actividades. Y, por ejemplo, en este dice el Scrum, ¿cierto? Y el foro.
Entonces, habría que revisarlo también para esta parte, ¿listo? Aunque el foro no es calificable, el taller. El blog. ¿Listo? Entonces ahí aparecerán las calificaciones correspondientes. En este espacio es el espacio de los RAP que se envían para la sincronización con Sena Sofía. Entonces ahí aparecerá. Cualquier inquietud, entonces lo que hacen es toman el pantallazo, ¿cierto? Con print screen y me envían un correo. Hacen un correo electrónico y me lo envían con ese pantallazo para yo poder revisar el tema. Sin embargo, yo creo que mañana estoy sacando el primer listado de quienes han realizado tanto la prueba 1 como la prueba 2, las actividades hasta donde han avanzado. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más inquietudes, les agradezco el haber participado de la presente actividad. A quienes no pudieron asistir, está la grabación disponible. Sí, a cisaraguirre@micena.edu.com. El correo. Para la grabación, para quienes estuvieron, igualmente pueden volverla a revisar. Alguna duda que se presente, pues, sí, eso lo hablamos en esta parte, buscan en el video, lo pueden adelantar, atrasar, sin ningún inconveniente. Entonces, un feliz día para todos, una excelente semana y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen día para todos. Gracias, hasta luego. Buen día para todos. Gracias, mente, chao.